Saludo a mis hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos de Efrén, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les doy la bienvenida a este compartir de la palabra del Señor. Hoy lunes 7 de noviembre del 2022. Bienvenidos y bienvenidas a alimentarnos de la palabra del Señor. En San Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos dice allá en Hebreos 12, capítulo 12, en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Por allá en el Salmo 119, versículo 105, nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en nuestro sendero, en nuestro caminar de nuestra vida. Y hoy nos vamos a alimentar de ella. Vamos a empezar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda indiferencia, toda duda, toda pereza espiritual y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, caídas. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndele, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice: lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este compartir de la palabra del Señor, alimentarnos de ella, a meditarla. Allá en Josué 1:8 nos dice que debemos de leer, releer, meditarlo día y noche, para que podamos cumplir lo que en la palabra de Dios está escrito y tener éxito. Hoy en la palabra del día de hoy, en el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6, el Señor nos trae un hermoso mensaje. Nos dice: dijo Jesús a sus discípulos. Jesús nos va a hablar a ustedes y a mí. Entonces vamos a ver cuál es el mensaje, cuál es la enseñanza, a qué nos invita el Señor el día de hoy. Es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Wow, miren cómo empezamos. Es imposible que no haya escándalos y caídas, pero ay de aquel por quien vienen los escándalos. Eso es la advertencia del Señor. Es imposible que no hayan escándalos. Dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la una y única iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, siempre el mismo Señor Jesucristo dijo allí en San Juan 16:33, en el mundo tendrán tribulaciones. Entonces, siempre ha habido retos, siempre ha habido persecuciones. Y hay tanta gente que ataca a la iglesia.
Hay tanta gente que han renegado de la fe, han cometido pecado mortal y apostasía. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 nos dice que cuando uno reniega de la fe y sigue a espíritus engañadores, doctrinas diabólicas, es pecado mortal de apostasía. Entonces, eso no han tenido en cuenta muchas personas. Y muchas personas han renegado de la fe y en vez de buscar la verdad, aferrarse a la verdad, cuando Jesucristo dice en San Juan 17, Padre, conságralos en la verdad, tu palabra es la verdad. En San Juan 8, 31 y 32, ustedes serán mis verdaderos discípulos y si permanecen en la verdad, ustedes serán mis verdaderos discípulos y permanecen en mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? Que nos mantengamos en la verdad. Pero de hoy en día hay personas que siguen sus sentimientos, su sentir, van buscando, prostituyéndose espiritualmente. Nos explica San Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 1 al 15. Nos dice que se van prostituyendo espiritualmente, buscando dónde se sientan mejor, dónde está mejor de estar, y aunque eso les lleve a apartarse de la verdad. Entonces, Jesucristo, y todavía estas personas que se salen de la una y única iglesia que Jesucristo fundó, como lo hizo Martín Lutero en el año 1517, y también sus seguidores, y esas personas vienen hablando a los católicos. Tienes que salirte de la gran prostituta, de la gran ramera, que las imágenes, que los sacerdotes, que Cristo no esté en la hostia, es un símbolo. Miren, atención hermano, esto no es un juego. Esto no es un juego, esto es debido a muerte. Atención, por favor. Dice, es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Pobre del que anda hablando mal de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo e invitando a los creyentes a salirse de ella. También para los católicos que no son buenos católicos. El Señor nos invita a escuchar su palabra. Recuerdan lo que decía en San Juan 1, 21, 22, que recibamos la palabra de Dios con un corazón humilde, pero que no solamente nos contentemos con recibirla, sino que la pongamos por obra. Católicos que no ponen la palabra de Dios por obra, llámese seglar, llámese predicador, llámese quien sea, catequista de la renovación carismática, llámese seminarista, diácono, sacerdote. Hay personas dentro de la iglesia de Jesucristo que en lugar de edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, están siendo piedra de tropiezo para los demás. Eso no es correcto, mis queridos hermanos y hermanas, eso no es correcto. El Señor nos va a pedir cuenta de aquello. Hay sacerdotes que no están queriendo confesar. Hay predicadores que no están queriendo predicar. Hay gente dentro de la iglesia que quieren de todo, jueguitos, dinámicas, menos la palabra de Dios. Hay catequistas que no están queriendo enseñar, que enseñan lo que le viene a la mente, no lo que dice la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, estamos siendo más bien una piedra de tropiezo, motivo de la caída de la fe de los que nos escuchan. Motivo de que muchas personas se enfríe la fe de otras personas a través de nuestras acciones. Especialmente los que estamos más en ese camino del Señor, en la evangelización, en la predicación, en el ministerio de la iglesia, los que son ministros, embajadores de Jesucristo, especialmente ellos. No estamos predicando la palabra del Señor, hermanos. 1 Timoteo 4:16 nos dice que le voy a leer para que no digan que yo estoy diciendo lo que me viene en mente. 1 Timoteo 4:16. Déjenme buscarlo rápidamente, por favor, que el Espíritu Santo me ayude a encontrarlo.
y que podamos leerlo y deleitárnoslo. Primera de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver. Oh, muy bien, bendito sea Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice: cuida tu conducta y tu enseñanza. Eso no estamos haciendo. Eso no están haciendo los sacerdotes, los diáconos, no están haciendo muchos seminaristas. Bueno, no generalizo, pero algunos. A los que le llega este mensaje, ellos saben por qué el Señor les hace escuchar esta palabra. Y el que es de Dios, escucha la palabra de Dios, Juan 8:47. Los sacerdotes, algunos, no están cuidando de su enseñanza. Miren, 1 Timoteo 4:16. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Con la conducta de nosotros, con nuestro comportamiento, estamos siendo piedra de tropiezo para que los demás caigan, para que haya escándalos, para que se hable mal de la fe, para que se enfríe la fe de las personas. El Señor nos va a pedir cuentas. San Lucas 12:48. Al quien más se le da, más se le va a exigir. Y eso no estamos tomando en cuenta. Mira, 1 Timoteo 4:16. Cuida tu conducta y tu enseñanza. No estamos cuidando la enseñanza. Los evangelizadores, los predicadores, los catequistas, los que nos dedicamos a hablar de Dios, hablamos de Dios, pero sin la palabra de Dios. ¿Cuál es el sentido en eso? Oh, Dios es amor, Cristo te ama, amén, adiós. ¿Dónde está la predicación? ¿Dónde estamos fortaleciendo la fe de las personas? Que la fe, Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿De dónde viene la fe? Romanos 10:17. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación tiene que ser la palabra de Dios. Y no estamos predicando la palabra de Dios. Y por eso nos dice 1 Timoteo 4:16, cuida tu conducta y tu enseñanza y persevera sin desanimarte. Tenemos que perseverar, no solo predicar o actuar como ministro de Dios, como seguidores de Jesucristo, como sus discípulos, cuando me venga en gana, cuando me convenga, cuando haya dinero de por medio. Ni Dios nos libre. 1 Timoteo 6:10, el afán al dinero es el inicio de todos los males. Y hoy en día se está haciendo negocio de la fe. Eso está prohibido. 1 Timoteo 6:3. Léanse, 1 Timoteo 6, del 3 al 10, nos dice que algunas personas que están cegados por su propio orgullo han venido a caer en vanas palabrerías pensando que la religión es un negocio. Y eso no es correcto. Dios nos va a pedir cuentas. Cuida tu conducta y tu enseñanza y persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Si actuamos de esa manera, cuidando nuestra conducta, cuidando nuestra enseñanza y perseverando en ella sin desanimarnos, vamos a salvar a nuestra propia alma y el alma de quienes nos escuchan. La responsabilidad es bien grande, mis hermanos. Regresamos a San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Y continuamos, por favor. Vamos a ver en el versículo que nos quedamos. San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Muy bien. Entonces, nos dice el Evangelio del día de hoy. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Es una advertencia del Señor. Pobre de aquel que hace caer a los demás. El Señor nos va a pedir cuentas de nuestra conducta y de nuestra enseñanza. Pobre del que hace caer a los demás. Mejor, miren, aquí va la sentencia del Señor para cuando nosotros no miramos nuestra conducta, no miramos nuestra enseñanza. Dice el Señor: mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Mejor sería que le aten de una piedra en el cuello y lo hundan a lo más profundo del mar, dice la palabra de Dios, antes que haga caer a uno de estos pequeños. O católicos, que se dicen ser católicos, que celebraron Halloween, que andan bailando el perreo, el reggaetón, cosas mundanas. Eso no es correcto.
Eso no es correcto, que llamándose catequista esté por ahí en el perreo con esa sinvergüenzura, que esté andando con un arete al cuello, que esté andando con un tatuaje. Levítico 19:28, no te harás tatuaje, dice la palabra de Dios. Pero a veces, en vez de ayudar a edificar la iglesia del Señor, servimos como piedra de tropiezo. Y cuando servimos como piedra de tropiezo, San Lucas 17:2 dice, mejor será que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. También nos invita a que tengamos un corazón manso y humilde como Jesús. San Mateo 11:28. Me dice Jesús que venga a mí que soy manso y humilde de corazón. Y nos dice aquí en San Lucas capítulo 17, versículo 3. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si nuestro hermano actúa de una manera incorrecta, como caridad, es necesario corregirlo, reprenderlo con amor, con dulzura, con respeto. Si se disculpa, perdónalo. No dice que guarde orgullo en su corazón. Pero el arrepentimiento tiene que ser de corazón, de que vale que hoy diga disculpa y mañana haga lo mismo, pasado lo mismo, traspasado lo mismo, entonces ¿de qué sirve? Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. Miren, el Señor nos enseña a perdonar bastante. Por eso allá en San Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 12, cuando Jesús nos enseña a rezar el Padre Nuestro, nos dice, en el versículo 13 nos dice, porque si ustedes perdonan a los que le han ofendido, también, si ustedes perdonan las ofensas de los demás, también el Padre de ustedes que está en el cielo les perdonará las ofensas de ustedes. El Señor nos enseña a perdonar y no a ser rencorosos y a guardar rencor, que a muchos nos falta y nos invita a trabajar mucho en eso. Miren, les voy a leer San Mateo capítulo 6, versículo 3, para que ustedes vean que no son palabras mías de yo, estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. A ver, San Mateo capítulo 6, versículo 14. Versículo 14 dice, San Mateo 6, 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. San Mateo 6, 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes sus ofensas. Y por eso aquí en San Lucas capítulo 17, versículo 4 nos dice, si te ofendes 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, lo perdonarás. El Señor nos invita a que perdonemos y no guardemos nuestro corazón, no dejemos que nuestro corazón se pudra por tanto orgullo y no tener la capacidad de perdonar a los demás. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Lo que ustedes y yo deberíamos decir al Señor todos los días, aumentanos la fe. ¿Recuerdan lo que dice en San Marcos capítulo 11, versículo 24? Todo lo que pidan con fe en la oración, crean lo que ya lo han recibido y lo conseguirán. Lo que pidan con fe, que es pedir con fe, creer que ya lo hemos recibido. Recuerdan que la fe, Hebreos 11:1, la certeza de lo que no se ve. Y dice, el Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un grano de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Dice el Señor, si tienen un poco, si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, arráncate y bótate al mar, y el mar y el árbol nos obedecería. ¿Qué nos falta a nosotros? Nos falta tener fe. Eso es lo que nos falta. ¿Cómo vamos a conseguir la fe? Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que no se ve. ¿De dónde viene la fe? Romanos 10:17. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios.
Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, hoy hemos aprendido que no podemos llamarnos cristianos y ser piedra de tropiezo para los demás. A través de nuestra conducta, nuestra enseñanza, cuando andamos portándonos mal o enseñando cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. No podemos llamarnos cristianos cuando en nuestro corazón odiamos a nuestro hermano y no lo podemos perdonar. Nos dice el Señor, si te viene a pedir disculpas, perdónale. Recuerdan lo que dice en 1 Juan 3:15, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. No solamente vamos a ser asesinos, no solamente es un asesino quien mata a una persona, sino quien, en 1 Juan 3:15, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y la Biblia es un libro de fe que se lee desde la fe. Aquí no vamos a decir, pero es que yo pienso, yo siento. ¿A quién le importa lo que tú piensas o sientas o lo que yo pienso y sienta? A nosotros nos importa analizar la palabra de Dios, que el plan de Dios se haga realidad. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. San Juan 17:17, Padre, conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces aquí estamos para aprender la verdad según Jesucristo y no estamos para ver lo que yo creo, lo que yo siento, porque eso sale sobrando cuando estamos frente a la palabra del Señor. Muy bien. Y también hemos aprendido que debemos de cada día de decir al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Y el Señor nos dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a ese árbol, arráncate y bótate en el mar, y les obedecería. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve. ¿De dónde viene la fe? La fe viene de la predicación de la palabra de Dios, nos dice Romanos 10:17. Así que si nuestro deseo es que nuestra fe crezca, debemos de alimentarnos cada día de la palabra del Señor. San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Que el Señor les bendiga, que la Virgen María les cubra con su bendito manto a ustedes, a mí, a nuestra familia y al mundo entero. Me llamo Carlos Efrén, predicador y apologista católico.